Hola a todos, bienvenidos a esta serie de 4 videos en donde repasaremos lo que implica la gestión de datos de investigación, la GDI, y su planificación. Mi nombre es Heather Andrews y trabajo como Data Steward en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. En este tercer video vamos a repasar el concepto de datos FAIR, y lo que implica trabajar teniendo en mente los principios FAIR durante y especialmente una vez finalizado el proyecto. ¿Sí? En los dos primeros videos de esta serie vimos los distintos aspectos de la GDI, de la gestión de datos de investigación. Vimos que parte de estos aspectos abarcan temas más globales, más macro, que dependen de las regulaciones, de las instituciones, etc. Y vimos que hay aspectos más prácticos que tienen que ver con cómo los investigadores e investigadoras trabajan en el día a día. ¿Ya? Hablamos de almacenamiento y accesibilidad, sobre todo durante la investigación. Hablamos de metadatos y de lo importante que es seguir un estándar de metadata en la medida posible, porque eso ayuda a aumentar la interoperabilidad de los datos y facilitar así su reutilización. Hablamos de formatos que ojalá sean abiertos y estándar, entre otras cosas, por lo que ya hemos aludido un poco a cada uno de los términos FAIR. FAIR se refiere a Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, o sea que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables entre sí y sean reutilizables. ¿Ya? Si nos vamos a la definición de estos principios, a la definición estricta, vamos a ver que aluden más a Machine Readable Data, a datos que puedan ser leídos, interpretados por máquinas, como se puede ver acá en la diapositiva. En realidad estos principios han sido establecidos pensando en, por ejemplo, si tenemos una base de datos, cómo deben ser estructurados los datos y cómo deben ser etiquetados en la plataforma, de modo que se puedan llevar a cabo búsquedas a través de la plataforma y se puedan encontrar todos los datos correspondientes a esa búsqueda, que no se pierdan porque en vez de buscar por poner un ejemplo, datos por una fecha determinada y se buscó formato día, mes, año, en vez de buscar año, mes, día. ¿Ya? Cosas así. Ahora bien, así como podemos aplicar los principios FAIR a datos que se puedan ingresar a una base de datos o algún archivo, algún repositorio que provea servicios de archivamiento, también podemos extender los principios FAIR como principios de GDI en general, principios de GDI a seguir durante y una vez finalizada la investigación. Durante la investigación, hemos ya hablado en los videos anteriores sobre tener bien en claro dónde es que se almacenarán los distintos tipos de datos que se gestionarán durante el proyecto. Hemos hablado de diseñar y seguir una estrategia para mantener copias de seguridad, siguiendo en general la regla 321, por ejemplo. De modo que los datos sean encontrables en todo momento y minimicemos el riesgo de pérdida de datos. ¿Ya? Ahí estaríamos apuntando a lo que es la parte, el principio de findable del concepto FAIR. Yendo a la accesibilidad, es importante tener en cuenta quién debe tener acceso a qué, definir cómo se compartirán datos dentro de una colaboración, cómo se transferirán datos de ser necesario, cómo evitar la filtración ya sea externa o interna de datos, que también hablamos en los videos pasados, que quienes tengan que tener acceso a ciertos datos tengan el acceso adecuado a esos datos. De eso se trata la accesibilidad. En términos de interoperabilidad, durante la investigación, estamos hablando de que los archivos, los datos estén en formatos abiertos o estándar,
que sean usados por la comunidad, que los términos y los contenidos de los archivos sigan el vocabulario o la metadata estándar de la disciplina, que se sigan convenciones usadas por la comunidad, etc. Y en términos de reutilización, acá, bueno, en realidad este último término abarca también todos los anteriores. Que los datos sean encontrables, accesibles e interoperables, de por sí facilitará la reutilización de esos datos. Pero aparte de eso, podemos promover aún más la reutilización de los datos si también están bien documentados, bien estructurados. No solo el contenido de los datos de los archivos en sí, lo cual apunta más hacia la interoperabilidad, sino que también los directorios que contienen esos archivos, ¿ya? La nomenclatura usada para los directorios y archivos, etc. Lo cual también estuvimos hablando bastante en los primeros 2 videos de esta serie. Ahora bien, ¿qué pasa una vez finalizada la investigación? Vimos en el video pasado que hay que tener en cuenta que se puede compartir con otros y que no. Si los datos se compartirán, la pregunta es, ¿se publicarán o se compartirán bajo pedido? Si los datos no se compartirán, ¿permanecerán cerrados porque son datos sensibles o por un tema de competitividad, de querer mantener los datos o códigos como in-house development, como desarrollos internos del equipo? Dependiendo de eso, es que si queremos que los datos sean encontrables, tenemos que o bien elegir un repositorio que provea servicios de archivamiento para los datos, de modo que garantice que los datos serán encontrables en 5, 10, 15 años después del momento de ser publicados. O bien definir un almacenamiento seguro a largo plazo en caso de no poder compartirlo o publicarlo abiertamente, ¿ya? En cuanto a la accesibilidad de los datos, si se van a compartir, hay que definir quiénes podrán tener acceso a esos datos y asegurarse de que ya sea en el repositorio o en el almacenamiento seguro a largo plazo, donde sea que vayan a estar los datos, se le dé acceso a quienes puedan tener acceso a esos datos, ¿ya? Y también establecer bajo qué términos es que esos datos se están compartiendo. En cuanto a la interoperabilidad, si los datos se archivarán en un repositorio, que el repositorio contenga metadata de citación estándar, de modo que los datos estén bien etiquetados y aparezcan en las búsquedas correspondientes. Si el repositorio admite más términos de metadata que incluyen metadata estándar disciplinaria, lo recomendable es utilizar esos términos. Si el repositorio no admite esa metadata disciplinaria, pero aún así se puede aplicar una metadata estándar disciplinaria para los datos, entonces ahí la recomendación es incluir un metaarchivo describiendo con metadata estándar el contenido de los datos, tal y como lo vimos en el video pasado, ¿ya? Y otros aspectos que aluden a la interoperabilidad de los datos es que los datos estén en formato abierto o estándar, incluso si se trabajó con formatos comerciales, siempre hay que ver la posibilidad de poder convertirlos a formatos abiertos o estándar en la medida posible. Y, bueno, y en cuanto a la reutilización de los datos, lo ideal es que los datos tengan la documentación correspondiente, ya sea documentación incrustada en los archivos o documentación de apoyo, tipo README, tipo manuales, etc. ¿Ya? Que no solo haya información de los datos o código en sí, o sea, de qué tratan, cómo se obtuvieron, cómo se generaron, etcétera, sino que también información acerca de cómo están estructurados los directorios que contienen esos datos y códigos, ¿ya? También las nomenclaturas usadas, etc. Y sobre todo en el caso de que los datos se compartan,
ya sea públicamente o no, es muy importante para poder reutilizar esos datos, saber bajo qué términos se pueden reutilizar esos datos, bajo qué licencia se comparten esos datos o códigos. ¿Sí? Habiendo dicho eso, vemos que todos los aspectos de los cuales hablamos en los videos pasados son relevantes para poder seguir los principios FAIR, tanto durante como una vez finalizada la investigación. Ahora bien, acá hemos hablado un poco más sobre el compartir datos o código. Compartir datos puede ser compartir de manera privada o de manera pública, publicando esos datos. Y acá es importante que los investigadores e investigadoras tengan siempre en mente, en el fondo, qué se puede publicar y qué no. ¿Sí? Ocurre usualmente que al comienzo de un proyecto se tiene una idea general sobre lo que se va a poder publicar y lo que no se va a poder publicar, pero a medida que avanza el proyecto van saliendo líneas de investigación nuevas o se van encontrando resultados que quizás los investigadores e investigadoras deciden dejar como in-house developments y ya no los publicarán abiertamente, al menos no inmediatamente. En ese sentido, las medidas de GDI también cambian con la investigación misma, porque es algo intrínseco a la investigación. Habiendo dicho eso, lo importante es siempre tener en mente que se mantendrá bajo acceso restringido, que es lo que está acá en el lado derecho, y qué es lo que se puede publicar abiertamente, que vendría a ser acá lo del lado izquierdo, y qué no se puede publicar abiertamente, al menos no inmediatamente. Por ejemplo, los in-house developments estarían en esta categoría intermedia del medio, ya que quizás no se pueden publicar inmediatamente, pero sí se publicarán abiertamente en cuanto se finalicen todos los estudios de seguimiento que se hagan, ¿ya? Que pueden durar años, pero en algún momento esos datos quizás se puedan hacer públicos, por lo cual estarían bajo un embargo temporal, o quizás hayan in-house developments que en realidad se tenga en mente comercializarlos, por ejemplo, por lo que quizás entrarían ahí a la categoría de la derecha de datos comercialmente sensibles, por lo cual deberían mantenerse bajo acceso restringido por un plazo definido o indefinido. ¿Sí? En ese sentido, podemos decir que datos FAIR, datos que han sido y serán gestionados tomando como referencia los principios FAIR, no son necesariamente datos abiertos, datos que se puedan publicar abiertamente. ¿Ya? Podemos seguir los principios FAIR independientes de si se compartirán estos datos o no. Ahora bien, dada la naturaleza misma de la academia y por cómo mayoritariamente se financian los proyectos de investigación asociados a universidades, institutos académicos, en general, en la mayoría de los proyectos, los datos sí podrán ser publicados abiertamente, ¿ya? Por lo que, en lo que queda del video, nos vamos a enfocar en cómo publicar datos FAIR, ¿ya? Cómo publicar datos siguiendo los principios FAIR. Hablamos de ello un poco al comienzo del video, cuando repasamos los principios FAIR durante y una vez finalizada la investigación, pero acá vamos a reforzar 3 temas importantes a definir a la hora de publicar datos. Lo primero es dónde publicar datos. ¿Sí? Los famosos repositorios o archivos, en el sentido de archives. En realidad se deberían llamar repositorios que proveen servicios de archivamiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son plataformas web donde cada conjunto de datos que se sube a esa plataforma es publicado de manera separada en su propio espacio, por así decir. Cada conjunto de datos es etiquetado con metadata de citación estándar, como la Dublin Core que vimos en el video pasado. Algunas de estas plataformas también admiten
más términos de ciertos estándares de metadata disciplinaria, pero al menos la plataforma debería ofrecer una metadata de citación estándar, ¿ya? De manera que el conjunto de datos pueda estar bien etiquetado y sea encontrable a través de buscadores, etc. ¿Ya? Aparte de eso, a cada conjunto de datos, esta plataforma debería asignarle un identificador persistente, por ejemplo, los famosos DOIs, DOI, el cual asegura que independiente de lo que ocurra con la plataforma web, si se cambian los servidores, por ejemplo, o cambia su interfaz, etc., ese conjunto de datos será encontrable a través de ese link y uno no se topará con la página 404 not found, por ejemplo. ¿Ya? Ejemplos de estas plataformas hay varias. Cada una tiene su propio perfil. Hay algunas plataformas que su perfil es más para datos de una cierta disciplina. Hay otros que son para datos de cualquier disciplina, pero datos que estén relacionados a artículos de investigación. Tiene que haber esa relación con un artículo. Y hay otras plataformas como Zenodo y Dataverse que admiten todo tipo de datos, independiente de la disciplina e independiente de si están relacionados a artículos de investigación o no. ¿Ya? Vamos a ver entonces un ejemplo de Dataverse, un ejemplo de un conjunto de datos que fue publicado a través de Dataverse. El Dataverse es una plataforma que fue construida en Harvard inicialmente. Hoy en día ya el código está abierto para construir esta plataforma, por lo que es de libre acceso y cualquier institución puede gestionar la plataforma localmente usando sus propios recursos de almacenamiento y de copias, si así lo desean, y si tienen el capital humano para hacerlo, obviamente. De cualquier manera, Dataverse también provee ese tipo de servicios de asesoramiento a las instituciones que quieran gestionar su propio Dataverse con sus propios recursos, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo del Dataverse CAT, que es el Dataverse gestionado por el Consorcio de Serveis Universitaris de Cataluña, Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, en donde las distintas universidades, institutos y centros de investigación de Cataluña pueden publicar datos. Y acá vemos un ejemplo de ello. Este es un conjunto de datos de la Universidad de Girona. Los datos están abiertos, tienen el DOI, el identificador persistente, acá arriba. Los datos están etiquetados con metadata estándar. Y entre los términos de metadata de citación se puede ver el de la publicación relacionada, que está acá abajito, en donde se encuentra la referencia al artículo que deriva de estos datos, el cual, si uno sigue la referencia, te lleva al repositorio de artículos de la Universidad de Girona, donde el artículo también está en acceso abierto y se puede ver haciendo el clic acá. ¿Sí? De modo que quien vea el conjunto de datos tiene acceso a los datos y tiene acceso a la publicación, al artículo publicado que derivó de esos datos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo con Zenodo. ¿Ya? Zenodo es una plataforma desarrollada dentro del programa europeo OpenAIRE, y gestionada por el CERN, que es el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Por lo que los centros de datos donde se almacenan físicamente los datos que van a parar a Zenodo son los centros de datos de CERN. En el caso de Dataverse, como dije anteriormente, los datos se almacenan en centros de datos locales que la institución que gestiona el Dataverse posee. En este caso de Zenodo, vemos un código. Acá en este caso se ha publicado un código escrito, bueno, hay varios scripts, algunos en Python, algunos en C. El autor principal acá
es de la Universidad Tecnológica de Delft, pero pueden ver ahí varios autores y pueden tener la referencia. Como pueden ver, Zenodo también le asigna un DOI, un identificador persistente al código que ha sido publicado. Y lo que también pueden ver acá es como un ítem de Related Identifiers y sale el suplemento de GitHub. ¿Qué es GitHub? GitHub es una plataforma web que usa un software de control de versiones llamado Git en el background, ¿ya? En realidad tiene varias funcionalidades está más que nada diseñado para facilitar el desarrollo de código de programación, ya sea de manera individual, haciendo control de versiones o de manera colaborativa. Lo importante acá es entender que compartir el código a través de una plataforma como GitHub aumenta la visibilidad de ese código y permite que otras personas puedan contribuir a ese código. De modo que el código en GitHub permanece activo, ¿ya? Puede cambiar en el tiempo, evolucionar en el tiempo, involucrando a la comunidad. Y lo que hace Zenodo es que a través de un botón se puede archivar en Zenodo una copia estática de los contenidos del repositorio de GitHub. Todo lo que está ahí en ese repositorio de GitHub es como que se le saca una foto y esa foto es lo que se archiva correctamente en el largo plazo a través de Zenodo. De manera que Zenodo le otorga un DOI, lo etiqueta con metadata de citación estándar, etc. El código puede seguir evolucionando en GitHub y si se llega a una nueva versión estable, se puede hacer de nuevo esa integración con Zenodo de manera que aparece como una versión 2. Entonces en GitHub se tiene todo lo que es el código activo, mientras que en Zenodo se tienen copias estáticas de ciertas versiones que el autor considera importante publicar y archivar correctamente para que sea findable en 5, 10, 15 años más. ¿Ya? De ahí lo que mencionábamos también en el video anterior, de que es importante en la documentación proveer información para la sostenibilidad de software. ¿Sí? Ahora bien, aparte de la plataforma donde se publicarán los datos, el segundo tema a considerar a la hora de publicar datos son los formatos. Y de esto ya hablamos en el video pasado, pero de igual forma es importante reforzar la importancia de usar formatos abiertos o estándar, ya que esto facilita aún más la reutilización de esos datos o de ese código. No sirve de nada publicar datos que casi nadie podrá abrir ni menos leer, a no ser que paguen por una licencia de un software o una aplicación dada, ¿no es cierto? Entonces este es el segundo aspecto que hay que resaltar y considerar a la hora de publicar datos de manera fair. El tercer y último tema que abordaremos que es importante considerar a la hora de publicar datos es el tema de las licencias. En el fondo, ¿cómo pueden otros hacer uso de lo que se está publicando? El mundo de las licencias es bastante extenso, hay varias, muchas, pero todo depende del tipo de datos y de qué se considera por datos, ¿sí? También, bueno, en eso mismo hay licencias que son para datos, tipo datos tabulares, imágenes, etc. Hay otras licencias que son para diseños, hay otras licencias que son para código, etc. ¿Ya? Y acá es importante que uno como personal de apoyo pueda discutir el tema de las licencias con el personal del departamento legal, por ejemplo, ya que tienen un conocimiento más específico sobre el tema de patentes, royalties, etc., que son temas a considerar. Ahora bien,
a la hora de asesorar y de hablar directamente con los investigadores e investigadoras, lo primero que hay que hacer es discutir qué es lo que se está publicando y cómo quieren los autores que otras personas puedan reutilizar esos datos. Dependiendo de eso, es la licencia que se puede recomendar. Ejemplos de licencias de contenido abierto son las Creative Commons, CC. Estas licencias aplican más que nada a imágenes, datos tabulares, datos de texto, ese tipo de objetos. ¿Sí? Dependiendo de qué restricciones se quieran poner a los usuarios, se pueden usar distintas licencias CC. ¿Sí? Como pueden ver acá hay distintas. En general, si los investigadores e investigadoras solamente quieren atribución, o sea, que si alguien reutiliza lo publicado, se les cite. Si esa es la única cosa que los investigadores e investigadoras, autores, desean, pero no quieren poner restricciones sobre, no sé, si se quieren comercializar los datos, o sea, que quienes vayan a reutilizar los datos puedan reutilizarlos en la manera que deseen. Entonces, en ese caso, la recomendación sería publicar los datos bajo una licencia CC BY, que es la segunda de la lista. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si quieren restringir que esos datos se vendan, por ejemplo, ahí aplicaría quizás una CC BY NC, CC BY NC, que es esta de acá, es no comercial. O sea, impide que los datos puedan utilizarse para fines comerciales. Pero todo va a depender de qué es lo que quieran los investigadores e investigadoras que están publicando los datos. Y también, bueno, ahí depende de la discusión que se tenga con los investigadores e investigadoras. A veces hay preocupaciones por el potencial mal uso de los datos, entonces quizá ahí hay que aplicar otro tipo de licencias, etc. ¿Sí? Ejemplo de licencias para códigos de programación, software. Acá, bueno, hay tres, pero en realidad el universo de licencias de código abiertos es muy, muy grande. Y tal y como sucede con las licencias CC, Creative Commons, hay algunas licencias que son más abiertas que otras. ¿Sí? Hay licencias que ponen restricciones sobre código desarrollado a partir del código publicado y hay otras licencias que no. ¿Ya? La licencia MIT que se ve acá es considerada una de las más abiertas, si no es la más abierta, como licencia de código abierto, en el sentido de que dice que quien quiera reutilizar el código que está siendo publicado, que lo haga bajo su propia responsabilidad, pero, y bueno, igual puede reutilizarlo de la manera que desee, lo que sí, quien reutilice el código debe proveer cada vez la atribución correspondiente a los autores. ¿Sí? La Apache, que es la que se ve en el medio, es similar a la licencia MIT, pero hace un poco más de especificaciones, habla de algunos temas de manera más explícita que la MIT. Y la GPL, la de la derecha, es un ejemplo de licencia de código abierto copyleft, en el sentido de que si se construye más código a partir del código compartido bajo esta licencia, ese nuevo código también debe tener la misma licencia GPL. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay mucha variedad y en realidad hay muchas más licencias de código. Esto solo por nombrar algunas a tomar como referencia, pero el universo es muy grande y todo va a depender de qué es lo que se está publicando y de cómo se quiere que otras personas reutilicen esos datos, esos códigos. Bien. Con ello hemos llegado al final de este video. Aquí les dejo el take home message, que es que los principios FAIR
pueden aplicar tanto durante como una vez finalizado el proyecto, la investigación. Hemos visto cómo, considerando los distintos aspectos de GDI que repasamos en los 2 primeros videos, podemos guiarnos por los principios FAIR y vimos cómo publicar datos FAIR, considerando que no todos los datos FAIR son datos abiertos, pero que sí el abrir los datos aplicará para la mayoría de los proyectos en el contexto académico. Habiendo dicho eso, nos vemos entonces en el próximo y último video de esta serie.